Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Me da muchísimo gusto poder saludarles una vez más desde este medio y poder llegar a ustedes también a través del estudio bíblico, el estudio de la palabra, y tal como lo estamos haciendo en este año a través del estudio de la Confesión de Fe de Westminster. Un documento histórico, confesional, doctrinal, que nos ha orientado a lo largo de muchos siglos, que nos sigue orientando, ya que nos plantea las bases para el desarrollo de nuestra doctrina cristiana, doctrina reformada, pero por supuesto nuestra doctrina bíblica. Y el día de hoy vamos a abordar el capítulo 9 de la Confesión de Fe de Westminster, que tiene como título El libre albedrío. Este es un tema muy importante, muy interesante, ya que es un tema que siempre ha causado controversia, es un tema que genera discusión teológica, discusión doctrinal, y es un tema que también divide a muchas denominaciones. Pero además de todo, es un tema del cual muchos todavía dentro de la iglesia presbiteriana, a estas alturas del tiempo, aún tienen dudas sobre este aspecto del ser humano y de la vida cristiana. Entonces, vamos a abordar este tema y a tratar de hacerlo de la manera más entendible, de tal manera que todos podamos comprender los diferentes aspectos que componen el tema del libre albedrío y así nuestras dudas puedan quedar esclarecidas para que continuemos adelante en nuestra vida cristiana de la mejor manera posible. Bueno, nuestro texto base para el desarrollo de nuestro estudio se encuentra en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, que dice: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Como ya lo sabe usted, en esta parte debe pausar el video o el audio y darse el tiempo para memorizar este texto que bastante claro ya nos provee las líneas sobre las cuales vamos a desarrollar nuestro estudio en dos cosas muy claras. La primera, que Dios hizo al hombre recto, y la segunda, que el hombre se desvió y en su naturaleza humana sigue desviado hacia el mal. Entonces, ese es nuestro texto lema, esperamos que todos lo memoricen. Bueno, vamos a adentrarnos en primer lugar a la sección 1 de este estudio. Este estudio lo vamos a dividir en dos partes. En primer lugar abordaremos la sección 1 y en segundo lugar las secciones 2 hasta el final. Así que, en primer lugar, tenemos que la Biblia, a través de la Confesión de Fe de Westminster, nos enseña que el hombre está dotado de un poder moral irracional para determinar por sí mismo. Esto de entrada yo sé que a muchos les parece leerlo así, al leerlo así secamente y dejar esta declaración aislada puede ser un poco riesgosa para muchos en su entendimiento. Pero bueno, es importante que aclaremos este punto y eso es lo que vamos a hacer. Porque dejarlo ahí es peligroso, ya que el hombre efectivamente decide, pero ahora lo hace mal. Y veamos por qué. Bueno, sabemos que la escritura nos enseña que el hombre fue creado por Dios allá al principio de la creación y fue creado en un estado perfecto. Dios lo dotó de una facultad inalienable para determinarse o de determinarse a sí mismo. Es decir, de poder hacer o no hacer considerando el caso en cuestión. Dios creó al hombre con esa facultad, con esa libertad de poder decidir por sí mismo lo que quería hacer, haciendo uso pleno de la parte consciente. Y bueno, se derivan tres
tres formas de ver esto, o hay tres formas en las que las diferentes denominaciones o los diferentes intérpretes de las escrituras han terminado viendo esa parte del hombre. La primera dice que son las circunstancias las que determinan las acciones del ser humano bajo la ley de la necesidad. Es decir, hay un punto de vista que termina por cargar la culpa, vamos a decirlo de esta manera, o la responsabilidad de las decisiones del hombre a las circunstancias. Hay un punto de vista que dice que son las circunstancias las que orillan, las que empujan al hombre a tomar una decisión, y esto de acuerdo a la necesidad en la que el hombre se encuentre en ese momento. Pero esto es falso, esto no es así, y lo vamos a aclarar más adelante. Otra forma de ver la parte del libre albedrío del hombre es la forma arminiana, y esta es una herejía que surgió hace ya varios siglos por parte de Jacobo Arminio, su forma de interpretar la fe cristiana. Y en esta parte el arminianismo dice que la voluntad humana tiene o funciona como una capacidad misteriosa que se determina por sí misma independientemente. Es decir, es una especie de casualidad. Y no es raro que el punto de vista arminiano piense de esta manera, ya que suele ver las cosas así, suele tender hacia el sensacionalismo, hacia las emociones, hacia una espiritualidad, pero no racional, sino mística y misteriosa. Es como que entonces termina diciendo que pues el hombre simplemente decide porque algo sobrenatural lo movió a decidir. Tampoco es cierto esto. Bueno, lo bíblico es que todo el ser del hombre fue creado con la capacidad de decidir. Y esto de acuerdo a lo que en su interior, en su alma, el hombre considera y lo que termina por placerle. Una prueba de que el hombre decide de esta manera es el hecho de que las circunstancias en muchísimas ocasiones son las mismas y las decisiones son diferentes. Es decir, se descarta el hecho de que las circunstancias empujan al hombre, porque podemos poner el ejemplo de dos personas o más que al ponerlas frente a una misma circunstancia pueden tomar una decisión diferente. La decisión que usted como cristiano tomaría ante un problema, es decir, le están ofendiendo, le están insultando, la decisión que usted toma ante esa circunstancia sería muy diferente a la decisión que tome una persona impía que no tiene temor de Dios y que no sirve a Dios. Entonces la circunstancia es la misma, pero la decisión es diferente. Esto por citar un ejemplo. Entonces siempre el hombre se siente responsable de sus acciones en la conciencia. Y esta es otra prueba de que no hay tal cosa misteriosa que simplemente empuja al hombre como por mera casualidad, ¿no? Porque en el uso pleno de su conciencia, el hombre siempre es consciente de lo que hace y siempre siente la responsabilidad, aunque no lo acepte, siempre siente la responsabilidad. Entonces el hombre decide lo que le place a la hora de decidir. Siempre elegimos sabiendo de otras opciones posibles. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, siempre sabemos que pudimos haber tomado otra. Cada vez que nosotros elegimos un camino, sabíamos que había otro.
La persona que decide hacer lo malo sabe que pudo haber hecho lo bueno. Elegimos también según apreciamos, sentimos, etcétera, según lo que nosotros deseamos. Elegimos muchas veces lo que consideramos que nos conviene más, lo que nos conviene mejor. Nadie o casi nadie elige o decide en su propia contra. Entonces, la elección está determinada por el estado intelectual y emocional. Nosotros solemos valorar, solemos evaluar el panorama, las circunstancias, cómo nos va a ir, qué va a resultar de las decisiones y en base a eso decidimos. Entonces, ahí se puede ver que el hombre efectivamente tiene ese grado de libertad. Nadie decide en contra de sus sentimientos o pensamientos, a menos que se trate de una especie de esclavitud en la que no haya la libertad de decidir. Y en la Biblia, especialmente en los evangelios, se registran las palabras de Jesús cuando relaciona la vida del hombre, sus decisiones y sus acciones, las cuales provienen de su interior, provienen del alma, y las relaciona con el fruto. Y Jesús queda registrado en Mateo 7, 16 al 20 y capítulo 12, 33 al 35, como Jesús ilustra con el fruto, con el árbol bueno que da buen fruto y con el árbol malo que da mal fruto. Entonces, de manera general, podemos decir que el hombre está dotado de una facultad, de una capacidad moral y racional para determinar por sí mismo. En lo moral, es decir, el hombre sabe perfectamente y puede comprender, puede distinguir entre lo bueno y entre lo malo. Irracional porque lo hacemos con plena conciencia, siguiendo lo que nosotros llegamos a considerar en algún momento dado que es lo mejor o lo conveniente para nuestras vidas. ¿Cuáles son las bases bíblicas que sustentan este primer aspecto de la libertad con la que el hombre fue creado y que también suele llamarse libre albedrío? Bueno, tenemos en Mateo 17, versículo 12, que la palabra del Señor nos dice: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Hicieron con él todo lo que quisieron. Hay una referencia directa hacia lo que el hombre termina por hacer según le place, según quiere. En Santiago, capítulo 1, versículo 14, la palabra dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De su propia concupiscencia, de su propia condición, el hombre decide hacia dónde ir. Ciertamente, las circunstancias van a influirnos porque muchas veces se van a alinear a esas debilidades, a esas concupiscencias, pero quien termina tomando la decisión de hacer lo que hace es el hombre. Y en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí está, ¿no? Dios ha dotado al hombre de esa libertad para que haga uso de la conciencia a la hora de decidir, pero también tenga un esquema moral en el que sepa distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Bueno, vamos a las siguientes secciones que nos hablan también de esto, y es acá donde vamos a ver el estado del hombre desde que fue creado hasta que por fin estemos en la presencia gloriosa de nuestro Dios. Así que, en primer lugar, la confesión de fe nos enseña desde la Escritura que las condiciones
peculiares de la libertad humana las ha tenido o es algo con lo que contó desde el estado primitivo de inocencia. ¿Sí? Esto quiere decir que el hombre tenía, y debe entenderse perfectamente bien en este aspecto, en tiempo pasado tenía libertad y poder para hacer y querer hacer lo que es bueno y agradable a Dios. El hombre sigue teniendo libertad de hacer, pero ya no tiene la libertad de querer y hacer lo que es bueno y agradable a Dios en esencia, a la perfección y al 100%. De hecho, en su estado natural, nunca anhela, ni desea, ni quiere, ni puede hacer lo que agrada a Dios. Pero el hombre, en aquel escenario en el que se encontró, en el que estuvo al principio de la creación, cuando Dios lo formó del polvo y luego a la mujer de la costilla del hombre, ellos gozaron de un estado en el que tuvieron esa libertad de poder y de hacer y de querer hacer solamente lo que es bueno y agradable a Dios. Ya lo escuchamos en Eclesiastés 7:29, que es el texto en cuestión, y en Génesis 1:26 también se nos describe este aspecto. Pero, bueno, otra de las cualidades que el hombre tenía es que fue hecho mudable y podía caer de dicho estado. O sea, el hombre fue dotado de esa libertad para hacer lo agradable, lo honroso a Dios al 100%, a la perfección, pero también fue dotado de la capacidad de elegir, y en el uso de esa capacidad también el hombre podía caer de dicho estado, podía mudar, es decir, podía cambiar. Y sabemos que eso fue lo que sucedió. Así que el hombre cae de ese estado de perfecta inocencia en el que podía hacer solamente lo bueno y lo agradable a Dios, cae por la desobediencia y se vuelve un ser humano completamente arrogante bajo estado de pecado. Entonces, ¿cuáles son las condiciones particulares de la libertad humana en el estado pecaminoso actual? Ya vimos que en el estado de gracia, en el estado de inocencia original, el hombre tenía condiciones, tenía cualidades para hacer uso de su libertad, honrando y glorificando a Dios absolutamente. Eso ya no es posible. Eso ya no es posible porque ahora el hombre está o estamos en un estado pecaminoso. Pero bueno, vamos a hablar primero de aquellos que aún se encuentran en un estado de perdición, en un estado de exclusión de la gloria de Dios. Y es el hombre en su estado pecaminoso en el que nos encontrábamos también nosotros antes de ser alcanzados por la gracia regeneradora del Espíritu Santo, que ocasiona en nosotros un poderoso cambio para arrepentimiento. Entonces, por el pecado, el hombre perdió toda capacidad para hacer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Romanos 5:6 y 8:7 nos ilustran esto a la luz de la Biblia. Así que el hombre natural en su condición humana está opuesto al bien y muerto en el pecado, no puede convertirse solo. Simplemente el hombre se cree arrogante, se cree, o más bien, se porta arrogantemente, se porta soberbiamente, y en ese estado de pecado el hombre se llega a creer, la mujer se llega a creer autosuficiente. Y en esa autosuficiencia
le dicen a Dios que no quieren nada con Él y por lo tanto deciden siempre hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios, y entonces por eso el mundo está como está. Eso explica, queridos hermanos, las condiciones en las que hoy nos encontramos, las condiciones en las que hoy el mundo vive. Estamos siendo dirigidos por gobiernos que le han dado la espalda a Dios. Estamos siendo conducidos por líderes a nivel del gobierno, a nivel del Estado, por personas, por líderes que han decidido seguir todo tipo de ideologías, todo tipo de filosofías, todo tipo de rutas teóricas que están completamente alejadas de la palabra de Dios y que conducen a la muerte. Recuerde que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, le parecen de vida, pero son caminos que llevan a la muerte. Y entonces, esto es porque en su condición pecaminosa, el ser humano no desea en su corazón, no desea en su alma buscar a Dios ni agradar a Dios. Entonces nosotros debemos darnos cuenta de esta situación, hermanos, y esto nos permite comprender nuestra realidad, pero sobre todo también esto debe desafiarnos hacia lo que tenemos que hacer. Porque bueno, llegamos así a observar cuáles son las condiciones o las características que tiene ahora el cristiano, es decir, el estado de los santos, pero que aunque hemos sido santificados, todavía somos imperfectos y estamos aquí en esta tierra. Es decir, la vida cristiana. Dios alcanza la vida del elegido, a nosotros, los que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y por la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz, así asegurando nuestra salvación, y que es una obra que el Espíritu Santo lleva a cabo aplicándola en la vida de los escogidos, y de esa manera nos pone el Señor en un estado de gracia, es decir, en un estado de salvación. Los cristianos ya somos salvos. Como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay caída de la salvación, nadie se pierde de la salvación porque ni siquiera la alcanzamos nosotros, nos la ha dado Dios y la ha dado por su puro amor, por su pura gracia. De esa manera el Señor nos libra de la esclavitud y del pecado, y por esa gracia nos capacita para querer y obrar libremente lo que es bueno en lo espiritual. Es decir, el Espíritu Santo viene entre nosotros, mora en nosotros, y a través de la gracia, a través de la disciplina cristiana, a través del ejercicio cristiano de nuestra fe, a través de la oración, a través del uso de los medios de gracia, de la disciplina cristiana, nosotros vamos, el Espíritu Santo nos va perfeccionando poco a poco, pero, por razón de la corrupción que aún queda en nosotros, bueno, el cristiano no solo busca lo bueno, sino que también tiende a buscar lo malo. Nosotros, los cristianos, aunque estamos ya en ese estado de gracia, tenemos temor de Dios, hay en nuestro interior un deseo que nos impulsa a hacer lo bueno, el Espíritu nos anhela ardientemente, pero aún estamos en este mundo, en esta condición de carne, donde en la carne aún hay vestigios del pecado que nos generan una lucha constante, ¿verdad? Pablo lo describe de una manera muy clara cuando dice, queriendo hacer lo bueno, resulta que termino haciendo lo que no es bueno, termino haciendo lo malo. Hay una lucha tremenda, pero Pablo concluye de una manera fascinante, maravillosa, diciendo, gracias a Cristo, que por su gracia maravillosa no solamente nos ha hecho salvos, sino que también esa gracia nos capacita para vivir una vida justa, una vida santa, una vida piadosa delante del Señor. Entonces,
Por la razón de la corrupción que aún queda en nosotros, el cristiano también tiende hacia lo malo. Y eso es una lucha que tenemos. Pero no significa, hermanos, que pecaremos. Pablo lo advierte también cuando dice que sobre el pecado abundó la gracia y hace la pregunta, ¿qué? ¿Acaso vamos a pecar para que sobreabunde la gracia entonces? De ninguna manera, aclara, de ninguna manera. Nosotros estamos en esta vida cristiana, pero nuestra labor es constantemente crecer en el conocimiento de la verdad, crecer en el conocimiento, en la unidad del Hijo de Dios, esto es Cristo, de tal manera que vayamos alcanzando cada día una mayor estatura en nuestra fe, pero que ese sea un proceso de capacitación, un proceso de entrenamiento, no simplemente pensando en que vamos a estar allá en la presencia del Señor eternamente, sino que en esta vida seguimos teniendo una responsabilidad tremenda. Y hoy en día, queridos hermanos, estamos ante un desafío enorme. Lo que esta pandemia ha traído a la humanidad son tremendos y enormes desafíos. ¿Sí? Hay muchas cosas que están cambiando, hay muchas cosas que van a jugar en nuestra contra y que tiene que ver con lo que los gobiernos están aprobando mientras nosotros estamos distraídos y ofuscados por un problema de salud. Hay muchas cosas que se están desarrollando a nivel mundial y entonces nosotros tenemos que hacer frente a todo esto con nuestra fe. Ahora, ya tenemos el poder del Espíritu en nosotros, ya anhelamos hacer lo bueno y ahora nosotros, a través del ejercicio de nuestra fe, podemos tender un poco más hacia lo bueno, aunque sigamos luchando. Y así nuestra vida cristiana vaya siendo un proceso maravilloso de santificación. Y finalmente, tenemos como una fe inquebrantable que un día estaremos en un estado de gloria en la presencia eterna de nuestro Dios. Esa es la promesa que el Señor Jesús nos hizo y que de hecho dijo, ¿verdad?, que Él volvía al Padre para preparar ese lugar y llevarnos ahí cuando Él consume su reino en su segunda venida. Entonces el hombre solo llegará a ser libre para obrar perfectamente e inmutablemente y querer solo lo que es bueno cuando se encuentre en ese estado de gloria. Es decir, ahí, hermanos, como la Biblia lo describe, no hay ningún tipo de mal. Ahí, en la presencia del Señor, su presencia lo llenará todo, su conocimiento lo llenará todo, como las aguas cubren el mar. En Isaías encontramos pasajes muy hermosos donde se describe ese lugar eterno como un lugar en el que el lobo y el cordero juegan. Mire qué cosa tan impresionante, ¿verdad? Lo que en este mundo de pecado es completamente antagónico. En este mundo de pecado, la imagen del lobo frente al cordero es una verdadera tragedia. Termina devorándolo. Es un completo enemigo. Pero en la presencia de Dios, eso es completamente diferente. También se ilustra con el niño y la serpiente. Mire qué cosa también maravillosa. ¿Por qué? Porque en ese lugar el mal, el pecado estará completamente eliminado, completamente extirpado. Y nosotros gozaremos de una libertad plena para hacer lo que es bueno. La Biblia habla de una tierra renovada. La Biblia habla de que la creación de Dios será completamente renovada y nosotros desarrollaremos una vida en la que hemos de trabajar, hemos de servir, hemos de convivir, hemos de desarrollar nuestra vida en obediencia a Dios eternamente, pero bajo una condición en la que estemos completamente rendidos hacia la gloria de Dios y en la que en el uso de nuestra libertad siempre decidamos lo que es bueno y lo que es agradable a nuestro Dios.
Muy bien, Eclesiastés 7:29 es uno de los textos que dan sustento a esto y es el texto para memorizar, donde dice que Dios capacitó al hombre para hacer lo bueno, pero el ser humano desobedeció, cayó en pecado y por lo tanto quedó esclavizado, perdió su libertad para hacer lo bueno y ahora solamente tiende a hacer lo malo bajo ese estado de pecado. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios capacitó al hombre para hacer lo bueno, pero este falló, este desobedeció. Y en Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El 17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero el hombre era libre y ejerció su libertad desobedeciendo a Dios. En el versículo 6 del capítulo 3, también de Génesis, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Esto representa la caída del hombre en pecado. Romanos capítulo 5, versículo 6 nos dice lo siguiente. Dice así la palabra, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 1 al 5, habla de esa salvación que nos ha sido otorgada por la gracia. Y dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo al príncipe, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, dice, en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Y también en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es esta capacidad otorgada por pura gracia para que ahora nosotros podamos anhelar en nuestro corazón servir al Señor por la obra que el Espíritu lleva a cabo en nuestros corazones. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 23, nos dice el Señor en su palabra, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esa es la obra que Cristo ha comenzado en nosotros y que la perfeccionará en su venida para que seamos así perfectos, sin mancha, sin arrugas, y demos al Señor toda la alabanza y la adoración por la eternidad en su presencia. Y 1 Juan capítulo 3 versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, al Señor Jesucristo en su segunda venida. Bueno, queridos hermanos, aquí hay dos notas finales que les invito a leer, así que den pausa al video para leerlas con calma, pero también tómense el tiempo para revisar estas citas bíblicas que tenemos aquí y también para responder las preguntas de repaso que nos sirven de mucho para asegurar el aprendizaje de este día. Entonces, esperamos que esta clase
haya sido de mucha bendición, se hayan esclarecido muchas dudas y saben que estamos a la mayor disposición para atender cualquier duda también de manera pastoral. Hermanos, que el Señor nos bendiga.